En Oriente Medio se está preparando un proyecto que parece imposible. Israel ha decidido literalmente cortar el desierto para conectar dos mares que nunca se han encontrado. Uno de ellos es vivo, cálido y lleno de corales. El otro es tan salado que incluso las bacterias mueren en él. Sí, Israel se propone hacer que el Mar Rojo fluya hacia el Mar Muerto. A través del desierto se tenderán decenas de kilómetros de tuberías, estaciones de bombeo y túneles que atravesarán la tierra a gran profundidad bajo las montañas. Y hasta el punto final, el Mar Muerto fluirán cada día cientos de metros cúbicos de agua procedentes del Mar Rojo. Suena como una locura, y tal vez lo sea, porque los ingenieros aseguran que el proyecto puede salvar el Mar Muerto, y los ecologistas advierten que puede matar a dos mares a la vez. La muerte del Mar Muerto. El Mar Muerto está desapareciendo lentamente. La costa retrocede cada año, dejando al descubierto grietas blancas de sal y campos de lodo. En su día fue uno de los lagos más estables del planeta, un espejo casi inmóvil en el que se reflejaban las montañas. Ahora su superficie desciende cada año. Aquí se ve aún mejor. Compara 1972 con 2011. La diferencia es enorme. Y, por supuesto, el culpable de todo esto es el ser humano. La principal fuente de alimentación del Mar Muerto es el río Jordán, que fluye desde el norte. En otros tiempos fluía desde el mar de Galilea, recogiendo en su camino manantiales, arroyos y lluvias de las colinas, y terminaba su recorrido aquí, en el punto más bajo de la tierra. El agua era limpia, dulce, y aunque al mar se le llamaba muerto, estaba vivo. En el siglo XX intervino el hombre. Israel, que apenas se había recuperado, comenzó a construir el Acueducto Nacional, un sistema de tuberías y canales de cientos de kilómetros de longitud para llevar el agua del norte al sur a las zonas áridas. Millones de metros cúbicos del río Jordán dejaron de seguir el curso previsto por la naturaleza. Jordania siguió el ejemplo de Israel. Sus presas y estaciones de bombeo interceptaban lo que su vecino no había tenido tiempo de llevarse. Y lo más importante, se construyó el canal Rey Abdullah, que toma agua del afluente del Jordán, el río Yarmuk. Los territorios palestinos utilizaban los restos cuando podían. Así, gota a gota, la gente agotó el río Jordán. Y no es una exageración. En algunos lugares simplemente desapareció. En su curso inferior, más cerca del Mar Muerto, solo quedaron zanjas de drenaje y sedimentos turbios. Donde antes se bañaban los peregrinos y descansaban las aves, ahora se extienden orillas grises y huele a arcilla. El Jordán está represado en algunos lugares y en otros se seca por sí solo. Los científicos dicen que el río ha perdido el 90% de su caudal natural. Lo que antes bullía y rugía, ahora solo fluye en un fino hilo a través de los juncos y las viejas presas de hormigón. No se puede hablar de una alimentación normal para el Mar Muerto. Los locales dicen, el Mar Muerto se va más rápido que la memoria. Y es cierto. Desde 1930 su nivel ha bajado casi 45 metros. Por un lado, el Mar Muerto sigue siendo hermoso. El aire es pesado, huele a sal y azufre. El horizonte tiembla por el calor. Los turistas siguen viniendo aquí y haciéndose selfies. Y cerca, detrás de la valla, hay agujeros por los que no te puedes acercar. Un solo movimiento y el suelo puede desaparecer bajo tus pies. Estos socavones aparecen debido a la química. Cuando el agua se va, quedan capas de sal bajo tierra. Los arroyos subterráneos los erosionan, se forman huecos y el suelo se hunde. A veces justo debajo de las carreteras, los estacionamientos e incluso los edificios. A lo largo de toda la costa hay cientos de hundimientos de este tipo, algunos con una profundidad equivalente a un edificio de 4 pisos. Los científicos dan la voz de alarma. Si esto sigue así, el Mar Muerto puede convertirse en una cadena de pozos, lagunas saladas y pantanos. El agua se volverá tan concentrada que ni siquiera las bacterias podrán sobrevivir. Para la naturaleza será una catástrofe, para las personas una pérdida. Ahora no se intenta salvar el Mar Muerto, sino al menos mantenerlo en su nivel actual. Los científicos construyen modelos, calculan cada litro, idean formas de ralentizar la pérdida de agua, y cualquier intervención es un riesgo. Un pequeño error en el equilibrio de la sal, y en lugar de un espejo azul, obtendrás una papilla turbia. Sin embargo, eso no impidió que Israel y Jordania idearan conjuntamente una idea grandiosa. Literalmente partir el desierto por la mitad y dejar entrar el Mar Rojo en el estanque que sufre. Rojo Muerto. La idea de los países de conectar el Mar Rojo con el Mar Muerto se convirtió por primera vez en un plan conjunto real a principios del siglo XXI. Para entonces, Israel y Jordania llevaban décadas debatiendo cómo detener la bajada del nivel del Mar Muerto, pero no fue hasta la década de 2000 cuando decidieron actuar juntos por primera vez. Tras una serie de negociaciones preliminares en 2005, los países solicitaron al Banco Mundial que realizara un estudio técnico-económico. Así surgió el proyecto,
que recibió el nombre oficial de Conducto de Agua del Mar Rojo al Mar Muerto, o simplemente Rojo Muerto. Según el plan, se prevé extraer el agua marina de la costa de Aqaba, a unos 200 metros de la orilla. Desde allí, potentes bombas bombearían el agua a través de una tubería de unos 180 kilómetros de longitud, que se extendería hacia el norte a través del desierto de Wadi Araba, entre Eilat y Aqaba, en Jordania, paralela a la frontera. La tubería se elevaría hasta pequeñas elevaciones y luego descendería gradualmente hacia el Mar Muerto. Por supuesto, lo más difícil de un proyecto de este tipo es tender la tubería. En esta zona no hay nada más que sol y viento, temperaturas de 50 grados, ninguna precipitación. En resumen, una pesadilla para los constructores. Además, no se podría simplemente colocar la tubería de agua sobre la arena. Sí, sería mucho más fácil, pero en ese caso el agua se calentaría a temperaturas muy altas, y eso no le conviene a nadie. Por eso, en el marco del proyecto, se pensó primero hacer una zanja y luego colocar la tubería en ella. E incluso aquí hay problemas. Por ejemplo, en los lugares donde el desierto se estrecha en corredores de piedra y la carretera sube hacia las colinas. En estos lugares, la tubería tenía que atravesar directamente las irregulaciones del terreno, lo que supone una gran dificultad, ya que hay que abrir las rocas de alguna manera. Para proteger la tubería de la temperatura y la corrosión, los ingenieros planearon utilizar un aislamiento multicapa: acero, polímero y hormigón. A lo largo del trazado hay estaciones de control, plataformas de perforación y carreteras de servicio, porque aunque la tubería esté bien enterrada, hay que mantenerla. Además del calor y la arena, los ingenieros tuvieron que tener en cuenta que bajo sus pies había tierra que no se quedaba quieta. El valle del Rif Jordano no es solo una grieta en la corteza terrestre, es toda una costura viva que de vez en cuando se recuerda con sacudidas. Cualquier movimiento del suelo podía romper la tubería, desplazar los soportes y dañar las bombas. A lo largo de toda la ruta se debían instalar sensores de actividad sísmica que monitorizaran en tiempo real las vibraciones y la presión. Todo esto convertía la tubería no solo en una obra de ingeniería, sino en un sistema sensible y cauteloso, preparado para que el desierto que hay debajo pudiera temblar en algún momento. Por eso, la ruta se diseñó como un organismo flexible, con compensadores, uniones móviles y capas de protección adicionales. Y así, por esta tubería, el agua pasa del Mar Rojo al Mar Muerto. ¿Y eso es todo? ¿Simplemente bombear agua salada de un lugar a otro? No. En realidad, el proyecto Rojo Muerto no es tan sencillo. El hecho es que el corazón de todo el proyecto debe ser una planta desalinizadora. Se planeó construirla cerca de Aqaba, donde el Mar Rojo se acerca más a tierra firme. Allí deben converger las tuberías que extraen el agua directamente de la bahía, a una profundidad donde es más limpia y fría. Pero espera, ¿agua dulce en el Mar Muerto? Ahora lo explicaremos. El plan era el siguiente. Tras la ejecución del proyecto, los habitantes de Israel, Jordania y los territorios palestinos debían compartir el agua limpia entre ellos, no en partes iguales, sino según sus necesidades. Para el transporte se planearon ramificaciones separadas, tubos delgados que salían de la arteria principal. ¿Qué tiene que ver el Mar Muerto con todo esto? Durante la desalinización queda una salmuera muy salada, que normalmente se vierte en algún lugar. Los israelíes y los jordanos pensaron que el mejor lugar para la salmuera era el Mar Muerto. Era precisamente esta la que debía ir por la tubería principal hacia el Mar Muerto. Junto con ella, parte del agua marina sin depurar, para diluir el concentrado y evitar que la sal se cristalizara durante el trayecto. Este flujo debe descender por la pendiente del valle, enfriándose gradualmente hasta llegar a la cuenca. Allí, en el extremo sur del Mar Muerto, está previsto instalar canales de salida, amplias estructuras de hormigón a través de las cuales la salmuera se vierte en su destino. Según los expertos, esta es la zona de conseguir que el Mar Muerto pierda menos agua, ya que se repondrá con la salmuera y el agua marina de su vecino, el Mar Rojo. Sin embargo, eso no es todo. La diferencia de altura entre el Mar Rojo y el Mar Muerto es de más de 400 metros. La gente simplemente no podía pasar por alto una característica tan importante. En el lugar donde, según el proyecto, la salmuera debe llegar al Mar Muerto, se planea instalar turbinas hidráulicas que deben generar electricidad gracias a la caída del flujo. Esta energía debía compensar en parte los enormes costos de bombear el agua hacia arriba, hasta la planta desalinizadora. Los cálculos mostraban que, con un flujo constante, se podían obtener decenas de megavatios, lo que no es mucho para la red nacional, pero sí suficiente para alimentar parte de la infraestructura del proyecto. Estaciones de bombeo, sistemas de filtración, puntos de control. En teoría, esto convertiría el acueducto en una especie de péndulo energético. Una parte eleva el agua y la otra devuelve parte de la energía, cerrando el ciclo. Agua dulce para las personas, restauración del Mar Muerto y generación de energía. Suena perfecto. Pero, ¿cuándo terminarán Israel y Jordania el proyecto? Bueno, nadie sabe cuándo los países siquiera lo comenzarán. La tubería a través del desierto nunca llegó a construirse,
ni una sola sección, ni un solo kilómetro de tubería. La tierra por la que debían pasar las zanjas sigue siendo la misma: arena, arbustos escasos y viento que borra las huellas durante la noche. Israel, Jordania y la Autoridad Palestina han intentado durante mucho tiempo llegar a un acuerdo sobre quién paga qué y a quién le corresponde qué cantidad de agua, pero hasta ahora no lo han conseguido. Entre otras razones están el precio demasiado alto, los riesgos y la complejidad. Para bombear agua a través de las montañas en condiciones de calor, se necesitaban estaciones, energía y nuevas carreteras. En total, el costo de todo el proyecto se estimaba en $10.000 millones, y la economía de Jordania no podía soportarlo. Por lo tanto, el proyecto, del que se habló durante mucho tiempo, sigue siendo un sueño incumplido. Pero no hay que desanimarse. Es incluso mejor que el proyecto Rojo Muerto se haya quedado en el papel, porque podría haber destruido ambos mares. Un proyecto devastador. Ya en la fase de debate del proyecto Rojo Muerto, los expertos comprendieron que conectar dos mares no era tan sencillo como tender una tubería. Se trata del choque de dos mundos diferentes en cuanto a origen, composición, temperatura e incluso carácter. Y ahí es donde surgieron preguntas que resultaron mucho más complejas que las tuberías y las bombas. El Mar Muerto ha mantenido su composición durante miles de años. Cloruro de sodio casi puro, con impurezas de calcio, magnesio y bromo. El Mar Rojo es completamente diferente. Sulfato, con biología marina y microorganismos vivos. Científicos de la Universidad Ben Gurion de Israel, ya en la década de 2010, modelaron este proceso y llegaron a la conclusión de que al mezclar estas soluciones, comenzará a precipitarse yeso. El agua se blanqueará, se volverá turbia y aparecerán copos en la superficie. La estética desaparecerá, y con ella, la sensación de paz por la que vienen aquí personas de todo el mundo. Otro tema delicado es Aqaba. Precisamente allí, en la costa del Mar Rojo, se planeaba tomar el agua para el proyecto, y esta es una zona donde se encuentran los arrecifes de coral más septentrionales del mundo. Ya de por sí viven al límite. Son sensibles a la temperatura, a la contaminación y a los cambios de salinidad. La extracción masiva de agua y la construcción de estaciones de bombeo podrían dañar este ecosistema milenario. Los científicos han advertido que, incluso con filtros modernos, las fugas, las vibraciones y los ruidos submarinos son inevitables, y todo ello supone un estrés para el arrecife. Incluso el desierto de Wadi Araba, por donde debía pasar la tubería, no está tan vacío como parece. Allí viven especies raras de plantas y animales, adaptadas a la sequedad y a las fluctuaciones de temperatura. Las constantes obras de construcción, la humedad alrededor de las tuberías, los oasis tecnogénicos que podrían aparecer a lo largo de la tubería, todo esto puede cambiar el microclima del valle. Incluso pequeños cambios en la evaporación y la sombra pueden afectar al frágil equilibrio del desierto. Por eso el proyecto siempre ha estado rodeado de dudas. En teoría es un bonito gesto de ingeniería, conectar dos mares, devolver la vida a uno que se está muriendo. Pero en la práctica, cada litro de agua conlleva un riesgo, que se salve un milagro de la naturaleza a costa de otro. Sin embargo, hasta hace poco tiempo, nadie pensaba en megaproyectos beneficiosos para el Mar Muerto. Solo había ideas grandiosas sobre cómo sacar el máximo provecho de este lago único. Por ejemplo, verter agua del mar Mediterráneo en el estanque moribundo. Mediterráneo muerto. A mediados del siglo XX, cuando el país apenas comenzaba a colonizar el desierto, los ingenieros y políticos empezaron a hablar de un proyecto que parecía casi irreal: conectar el mar Mediterráneo con el Mar Muerto. De mar a mar, decían, y sobre el papel todo parecía lógico. El Mar Muerto se estaba muriendo lentamente, su vida descendía, mientras que el mar Mediterráneo, a decenas de kilómetros al oeste, rebosaba. Solo había que abrir un camino. El primero en hablar del proyecto fue, ya en la década de 1850, el oficial y viajero británico William Allen. Soñaba con un canal que uniera el mar Mediterráneo con el Mar Rojo a través del Valle del Jordán y el Mar Muerto. Más tarde, tras la fundación de Israel, la idea cobró un nuevo impulso, pero no para el transporte de agua, sino para la obtención de energía. Israel comprendió rápidamente que se podía obtener electricidad gracias a la diferencia de altura entre los dos mares. El mar Mediterráneo se encuentra aproximadamente al nivel del mar, mientras que el Mar Muerto está a más de 400 metros por debajo del nivel del mar. Si se deja correr el agua de arriba abajo, se obtiene una cascada natural. Así surgió el proyecto del canal Mar Mediterráneo, Mar Muerto, o simplemente Mediterráneo Muerto. Su esencia era simple y grandiosa al mismo tiempo: abrir un canal o tender una tubería desde la costa de Ashkelon o Tel Aviv hasta la zona del Mar Muerto. Se planeaba suministrar agua del mar Mediterráneo a través de túneles que atravesaran las cordilleras de Judea. El flujo debía caer, hacer girar las turbinas y generar electricidad, y luego llenar el Mar Muerto, compensando su constante desecación. En los planos todo parecía una maravilla técnica.
Los ingenieros israelíes realizaron cálculos preliminares en la década de 1970. Si se construía un canal de unos 100 kilómetros de longitud, se podrían obtener hasta 800 megavatios de electricidad, una cantidad considerable. Además, con un control cuidadoso del flujo, el agua no tendría tiempo de evaporarse en exceso, lo que significaría que se podría estabilizar un poco el nivel del Mar Muerto. Pero detrás de cada proyecto de este tipo hay un desierto y una realidad. Trazar un camino a través de las montañas, atravesar zonas densamente pobladas, construir túneles y estaciones de bombeo no solo es caro, sino colosalmente caro. Solo las estaciones preliminares de finales de la década de 1970 ascendían a miles de millones de dólares, y eso en precios de la época. Además, Israel vivía entonces en una tensión constante. Guerras, embargos, ahorro de recursos. El proyecto parecía bonito, pero casi fantástico. Sin embargo, no se olvidó. En la década de 1980, la idea resurgió, esta vez con elementos de cooperación regional. Aparecieron variantes, como utilizar parte del agua para desalinización. Pero poco a poco, el proyecto fue dando paso a otro más realista y posible. El proyecto Rojo Muerto, que conectaba el Mar Rojo y el Mar Muerto. Es precisamente de él de lo que hemos estado hablando hoy. Además, en la década de 1980, Israel ya estaba desarrollando activamente la desalinización del agua del mar y nuevos acueductos desde el norte. El país aprendió a obtener agua dulce directamente del mar, y la necesidad de un canal gigante desapareció gradualmente. ¿Por qué excavar la tierra si simplemente se puede construir una planta? Y ahora la pregunta principal. ¿Es posible salvar de alguna manera el Mar Muerto de la desaparición? ¿De verdad y no solo sobre el papel? Sí, y la práctica mundial incluso conoce varios ejemplos. La salvación de California. Es el lago Mono, en el este de California. El agua es amarga y alcalina, densa por los minerales, mortal para los peces, pero llena de vida que no se aprecia a simple vista. Millones de diminutas artemias, larvas de moscas y algas alimentaban a miles de aves para las que este lago era una parada en su camino. Aves, zancudas y gaviotas. Aquí reinaba el ritmo al que se sometía el desierto. Evaporación, nieve en las montañas, arroyos deshechos, mareas estacionales de vida. Todo parecía inmutable hasta que intervino el hombre. En 1941, Los Ángeles comenzó a extraer agua de los ríos de montaña que alimentaban Mono. La ciudad crecía y exigía más de lo que la naturaleza podía dar. 4 corrientes fueron desviadas hacia un acueducto que conducía a la megápolis. El lago quedó sin alimentación. En 40 años, el nivel del agua bajó casi 14 metros y la salinidad se duplicó. La orilla retrocedió kilómetros, dejando al descubierto un fondo grisáceo en el que solo quedaban huellas de crustáceos y grietas. El aire se volvió más seco y el polvo más corrosivo. El viento lo levantaba en nubes y se depositaba sobre las ciudades, dificultando la respiración. La vida se aferraba con todas sus fuerzas. Las artemias sobrevivían, pero morían lentamente por la salinidad. Las aves perdían su alimento y las islas donde anidaban se convirtieron en penínsulas. Los coyotes llegaban por los istmos secos. La naturaleza, que durante siglos había mantenido el equilibrio entre el agua y la sal, se vio alterada por una sola válvula. Y sin embargo, no todos creyeron que el fin fuera inevitable. A finales de la década de 1970, un grupo de científicos, estudiantes y abogados fundó el Comité del Lago Mono. No tenían poder, pero tenían pruebas. Imágenes, mediciones, fotografías del polvo y las orillas muertas. Su principal argumento fue la doctrina de la confianza pública. El agua no es una mercancía, sino un bien común. Los procesos judiciales duraron casi 15 años. La ciudad defendía su derecho al agua, los ecologistas el derecho de la naturaleza a la vida. En 1994, el estado de California dictó una sentencia que supuso un punto de inflexión. Se prohibió a Los Ángeles extraer más de la norma establecida y se le obligó a restablecer el caudal. El lago comenzó a recuperarse. Poco a poco, año tras año, el nivel del agua fue subiendo. La salinidad disminuyó, las artemias se multiplicaron y las aves volvieron a encontrar alimento. Las torres de toba, que antes sobresalían del fondo seco, volvieron a quedar medio sumergidas en el agua. El lago revivió, pero no volvió a ser el de antes. Como una persona después de una enfermedad, vive con cautela, recordando que la muerte estuvo cerca. Hoy en día, Mono no es solo un objeto natural, sino un símbolo de que la salvación puede ser silenciosa. Aquí no se construyeron presas gigantes, ni se inventaron tecnologías milagrosas. Todo comenzó con una renuncia. La gente dejó de extraer agua, dejó de intervenir. Esta renuncia resultó tener más fuerza que cualquier solución de ingeniería. Ahora, los científicos vigilan el lago, cuentan las aves, miden la salinidad y analizan las precipitaciones. Su nivel aún no ha alcanzado el deseado, pero el proceso de destrucción se ha detenido. Sin embargo, la lucha por el agua continúa.
En los años de sequía, Los Ángeles vuelve a plantear la cuestión del aumento de la captación de agua, alegando las necesidades de la población. Los ecologistas responden con informes e imágenes satelitales que muestran que cualquier reducción en el caudal se refleja inmediatamente en el nivel del lago. En 2022, cayó a su nivel más bajo en 20 años. Entonces, las autoridades estatales volvieron a recordar a la ciudad sus obligaciones. Los activistas del comité Mono Lake llevaron a cabo una campaña y lograron una restricción temporal de la captación de agua. Esta decisión evitó una nueva disminución del nivel del agua, pero demostró que, incluso 30 años después de la victoria, el lago sigue siendo frágil. En el invierno de 2023, Sierra Nevada vivió un invierno que se recordará durante mucho tiempo. Cayó el doble de nieve de lo normal, y las montañas parecieron volver al pasado, cuando sus cimas estaban cubiertas de densas capas blancas que alimentaban los valles hasta el verano. En primavera, los torrentes de agua derretida rugieron en cauces que llevaban muchos años casi secos, y Mono finalmente obtuvo lo que había esperado durante décadas: una gran cantidad de agua. El nivel subió casi 1,5 metros y las franjas oscuras de arena húmeda marcaron una nueva línea de costa. Para las personas que seguían la evolución del lago, fue una celebración. En la sede del Comité del Lago Mono se registraba cada aumento del nivel, no solo como una cifra, sino como una confirmación de que los esfuerzos no eran en vano. Cuando ves cómo el agua vuelve a donde hasta hace poco solo había polvo, te das cuenta de que todo esto no ha sido en vano. Decía uno de los voluntarios. En primavera, a lo largo de la carretera que lleva a Mono, aparecieron turistas, fotógrafos y observadores de aves. Para ellos, este lugar se convirtió en una prueba viviente de que la naturaleza responde si se le da una oportunidad. Sin embargo, 15 años de lucha legal es mucho tiempo, y lo más importante, aunque se lograron resultados, no se tomaron medidas radicales. Sin embargo, hay un ejemplo en China donde se está salvando un embalse precisamente de esta manera: el rescate del lago Yuncheng. En otros tiempos, el lago Yuncheng era conocido como el Espejo del Sol. Se encuentra en una amplia depresión de la provincia de Shanxi, y en verano su superficie se tiñe de todos los tonos de rosa, azul y púrpura, debido a la sal y las algas que viven en la lejía concentrada. Desde arriba parece un cuadro pintado por alguien a quien le gusta el orden y el caos al mismo tiempo. Pero durante mucho tiempo, bajo esta belleza se escondía el cansancio. Yuncheng es uno de los lagos de sulfato sódico más grandes de Asia, y el hombre vino aquí en busca de lo mismo que siempre busca: beneficios. La sal se extrajo durante siglos, pero las verdaderas heridas aparecieron en el siglo XX, cuando surgieron fábricas, almacenes y depósitos de residuos alrededor. La industria llegó rápidamente y comenzó a vaciar el lago de vida. Las aguas residuales fluían directamente al embalse, y el suelo circundante se empapaba de los residuos de la producción química. La salinidad aumentaba, la composición del agua cambiaba, y las orillas se cubrían de una capa de cristales bajo la cual no crecía nada. En otros tiempos, miles de aves anidaban en los alrededores, pero a principios de la década de 2000, solo quedaban algunas parejas migratorias. El lago se fue convirtiendo poco a poco en un espejo envenenado que reflejaba su propia destrucción. A mediados de la década de 2010 quedó claro que, si no se hacía nada, Yuncheng correría la misma suerte que decenas de lagos salados del norte de China, que habían desaparecido en una generación. Pero las autoridades optaron por un camino poco habitual en China: no construir nada nuevo, sino cerrar lo antiguo. Se puso en marcha una campaña ecológica a gran escala. Todas las empresas industriales alrededor del lago, principalmente químicas y de procesamiento, fueron cerradas. Las fábricas, que hasta hace poco funcionaban las 24 horas del día, fueron desmanteladas o trasladadas a decenas de kilómetros de distancia. Los depósitos de residuos fueron rellenados, las tuberías cerradas y las antiguas carreteras industriales convertidas en franjas de protección. La ciudad de Yuncheng, situada junto al agua, cambió de estrategia. En lugar de un cinturón industrial, comenzaron a crear uno verde. Alrededor del lago se plantaron decenas de miles de árboles y juncos, se reforzaron las orillas y se limpiaron los afluentes. Parte del presupuesto, que antes se destinaba a subsidios para la producción, se ha destinado a infraestructura ecológica, estaciones de bombeo, filtros y sistemas de drenaje de aguas residuales. En 2020 llegaron ingenieros, pero no para la extracción, sino para la restauración. Se profundizó el fondo del lago y se limpiaron los canales para restablecer el movimiento natural del agua. Los primeros resultados aparecieron al cabo de unos años. Según los datos de movimiento, la salinidad se estabilizó y el nivel del agua comenzó a subir. En 2024, la agencia Xinhua calificó a Yuncheng como un ejemplo de lago salado que recuperó el aliento. Desde entonces han aparecido nuevas orillas en las que vuelven a crecer juncos y el aire ya no huele a azufre. Los científicos señalan que la comunidad microbiana del suelo se ha vuelto más diversa, lo que es uno de los principales indicios de la recuperación del ecosistema. En el invierno de 2025, miles de patos salvajes, cisnes y flamencos se posaron sobre la superficie helada de Yuncheng, algo que no se veía allí desde hacía más de 20 años. Las aves no regresaron por arte de magia, sino porque el agua volvió a ser apta para la vida.
porque ya no hay tubos que retumben ni calderas que echen humo. Las personas que antes extraían sal ahora trabajan en el sector turístico, llevan a los visitantes por pasarelas de madera y les muestran cómo el lago cambia de color según la luz del sol. Cuando el viento sopla sobre la superficie, parece que el agua respira. Hoy en día, Yuncheng no es solo un cuerpo de agua, sino una especie de prueba de cómo se puede devolver a la naturaleza la oportunidad de ser ella misma. Su historia va en contra de la lógica china habitual del crecimiento rápido. Aquí no se ha construido nada, ni se ha ampliado ni multiplicado. Al contrario, se ha limpiado, cerrado y ralentizado. Y eso es precisamente lo que ha funcionado. Ahora la zona cuenta con estrictas normas medioambientales. Las aguas residuales se someten a un triple tratamiento. La extracción de aguas subterráneas está limitada y se realiza un monitoreo las 24 horas del día. Los investigadores de la Universidad de Pekín califican a Yuncheng como un ejemplo de cambio de rumbo. Un caso excepcional en el que la degradación se ha detenido y ha comenzado a revertirse. Por supuesto, el proceso de recuperación aún está lejos de completarse. Los suelos siguen siendo salinos y el clima se está volviendo más seco, pero el lago vuelve a contener agua, y eso ya es una victoria. Sin duda, tanto el lago Mono como el lago Yuncheng son cuerpos de agua situados en el territorio de un estado concreto. La situación es mucho más fácil que en el caso del Mar Muerto. Israel y Jordania, aunque comparten ideas sobre cómo salvarlo, se quedan en sus proyectos y siguen discutiendo. Sin embargo, si hay ejemplos, significa que no todo es tan desesperado y que el Mar Muerto puede dejar de morir.